buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga, feliz domingo. Gracias por acompañarnos a su programa Palabra de Vida. Hoy vamos a estar continuando con Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 1 al 27, que lleva por título Reinado de Joás, rey de Judá. Este es un paralelo con Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 1 al 21. Y para eso vamos a leer 3 versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joaida, el sacerdote. Y Joaida tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, excelso, santo, amado, divino y propicio Dios en cuya presencia estamos, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para declarar tu grandeza, tu poderío y tu majestad, Señor, para declarar que no hay nadie como tú, maravilloso Dios. Tú mismo declaraste: yo soy Jehová y no conozco a ningún otro Dios, precioso Dios, y creemos a tu testimonio, Padre, y declaramos que tú eres el único y el verdadero. Oh Padre Santo, estamos aquí con un corazón agradecido, pidiendo una vez más tu ayuda, precioso Dios, tu dirección, Señor amado, el poder de tu Santo Espíritu en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Padre, enséñanos tu palabra, Señor mío y Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y todos decimos amén, gloria al Señor. El reino del norte, conocido como Israel, había poluido o contaminado a las tribus del sur o las tribus de Judá, y esto ocurrió a causa de una unión que hicieron entre Acab, rey del norte, y Josafat, rey del sur. Recordamos que casaron a su hijo Josafat con Atalía, hija de Acaz y de Jezabel, y esta terrible unión vino a poluir tanto al norte como al sur. Y bajo el reinado, ¿verdad?, de esta pareja, Joram, hijo de Josafat, y su esposa Atalía, la nación experimentó un bajón moral y espiritual en gran manera. Y Ocosías, hijo de Joram, tomó su lugar, y este joven, leímos la semana pasada, que murió a manos de Jehú cuando visitaba a su hijo Joram al reino del norte, a Jezreel. Y fue después de su muerte que su madre Atalía miró el trono vacío y usurpó el trono. Se denominó como reina de las tribus de Judá, y reinó sobre Judá por 6 años. En estos 6 años logró también llevar a la nación de Judá al oscurantismo, a la idolatría. Y recordamos que al tomar esta mujer Atalía el trono, mandó matar a todos los príncipes, con excepto de Joás, a quien su tía Josabed o Josaba escondió en el templo para así preservarle la vida. Este niño fue creado y escondido en el templo junto con su ama, y lo escondieron hasta que él cumplió 7 años. Era aproximadamente de 2 años cuando esto ocurrió, y que lo escondieron y lo guardaron por 7 años, hasta que al cabo de 7 años Joaida, sacerdote de la nación de Israel, tío y padre adoptivo de Joás, le presentó a los principales de Judá y al ejército a este niño, al cual lo resguardaron hasta que llegara el momento de la coronación. Este muchachito era candidato al trono, ya que era el último de los descendientes de la familia de David. Y así fue que lo llevaron al templo y lo coronaron
aquel día, gloria al Señor, y la gente comenzó a gritar, viva el rey, viva el rey. Y esto llegó hasta los oídos de Atalía, la cual entró en el templo gritando traición, pero fue demasiado tarde porque la arrestaron y la sacaron del templo y la mataron. Y nadie se voluntarió para defenderla. El que la defendiera también arriesgaba con su vida. Ahora este niño de 7 años se convierte en un títere en realidad, porque el que va a estar reinando es Joiada, el sacerdote, y no él, porque él es un niño de 7 años. A la edad de 7 años un niño todavía se puede amoldar, gloria al Señor. Entonces la edad, ¿verdad?, era ideal para moldearlo, y bajo la guianza y la enseñanza de este sacerdote fue que también este muchachito de nombre Joás comenzó una reforma espiritual y reconstruyó el templo que Atalía había también arruinado, robándose todos los materiales para hacer su propio templo a su dios pagano Baal. Leemos el verso 24, 1 que dice, el capítulo 24, verso 1 que dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Es importante mencionar a su madre, y esto era importantísimo, ya que este niño era hijo de Joás, pero no era hijo de Atalía. Tenía una madre diferente de nombre Sibia. Si hubiera sido hijo de Atalía, no hubiera calificado para sentarse en el trono, más por cuanto tenía otra madre y era hijo de Joás el rey, calificó para sentarse en el trono. Ahora, dice que este niño hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Dos cosas importantes. Primero, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero lo segundo dice hasta que vivió, el tiempo que vivió Joiada. Mientras estuvo este sacerdote, él fue el freno para este rey. Reinó justamente y reinó honrando al Señor, y eso fue por mucho tiempo, ¿verdad? Leemos que el reinado de él duró 40 años y era de 7 años cuando comenzó a reinar. Vivió solamente por 47 años, y Joiada vivió por 131 años. Ahora recordamos que Joiada era esposo de Josaba o de Josabed, tía de Josías, hermana de Ocosías, que era el padre de Joás. Y Joiada fue fiel a Dios, encaminó a este muchachito por el buen camino, fue una gran influencia todos los días de su vida. Hasta que él partió de este mundo, siguió siendo una buena influencia para este jovencito. Dice el verso 3, y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Posiblemente para evitarle que se hiciera de un harem y tuviera mujeres como todos los reyes anteriores habían tenido, solo le escogió 2, ¿verdad? Se dejó amoldar por el sacerdote, y de estas 2 mujeres le nacieron hijos e hijas. Dice el verso 4, después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea restaurada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Y mencionamos que durante el reinado de Atalía, quien se casó con Joram, bajo su reinado se construyó un templo a Baal para agradar a su mujer, pero ese templo se construyó llevándose los materiales de la casa de Dios. Se llevaron piedras, vigas, puertas, muebles para
adornarle el templo a este demonio de nombre Baal. Ahora, este joven ya creció y miró el templo y lo miró en un estado de deterioro y se propuso a preparar o a restaurar el templo, y para eso vino a los sacerdotes y les encomendó esta tarea de ir por toda la nación recolectando diezmo, recolectando las monedas que eran cobro por un primogénito y la moneda que le tocaba dar a cada uno de los varones cada año, y con este dinero lo iba a emplear para restaurar el templo, pero lo ignoraron. El tiempo pasó y no hicieron lo que él ordenó. Vemos el verso 6, dice: por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Esta era la condición del templo, y el verso 7 nos da un comentario de la condición del templo. Dice el verso 7: porque la impía Talía, es comentario, y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Jehová. Podemos mirar el gran daño que hizo esta familia, esta mujer y sus hijos, destruyendo la casa de Dios. Dice el verso 8: mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Era el dinero de los diezmos, el dinero del rescate por un primogénito y por cada varón que tenía que pagar impuesto una vez al año, la ofrenda de un shekel, o de la moneda de ese tiempo. Y que esta es una de mis lecturas favoritas cuando se colectaba la ofrenda, porque el pueblo traía al Señor de todo su corazón y voluntariamente. Se puso esa cajita donde la gente podía depositar, aparte de su compromiso con Dios, su ofrenda voluntaria, y de esa manera iban a ir recolectando los recursos para la casa de Dios. Y vemos que la gente se desprendió porque esta caja se desocupaba, se ponía en la mañana y se desocupaba en la tarde. Ahora recordamos que cuando el pueblo de Dios atravesaba el desierto y se convocó también una ofrenda voluntaria para la construcción del tabernáculo, la gente contestó con liberalidad. Comenzaron a traer sus joyas, sus alhajas, sus telas, sus pieles más valiosas de esos tiempos para la construcción de la casa de Dios, tanto que fue necesario convocar y decirles: ya no traigan más ofrendas, ya hay suficiente para la casa de Dios. Y esto mismo ocurrió aquí. Estaban llevando ofrenda voluntaria en gran manera para la reconstrucción de la casa de Dios. Ahora, en esta ocasión se anunció que se ocupaba restaurar el templo y se dio con liberalidad. Había lo suficiente para la reparación del templo, el arca. La sacaban en la mañana y la guardaban en la tarde. Dice aquí: todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrenda y las echaron en el arca hasta llenarla. Y la palabra clave aquí es se gozaron, gloria al Señor. Y esta es la manera, la única en sí manera en la que nosotros podemos dar con gozo, con alegría. Si no es con alegría y es voluntariamente, no es bien recibida nuestra ofrenda, gloria al Señor. Con gozo por el privilegio de aportar para la obra de Dios. Y si no es con este gozo, es mejor no dar. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 9, verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre. Esta es la única manera en la cual Dios recibe nuestra ofrenda. Si algún hombre se para en el púlpito para obligarnos, para estimularnos a dar, para pedir, eso no es bíblico. A lo contrario, es antibíblico que uno pida para la obra de Dios o para la ofrenda. Esto debe de ser voluntario, no por tristeza, no con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y de esta manera dice aquí que dieron con gozo, desprendiéndose de lo poco o lo mucho que tenían para la obra de Dios, para restaurar la casa de Dios. Gloria al Señor. Verso 11 dice, y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban al arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y esta era la rutina, ¿verdad?, para recolectar el dinero, y lo hacían con transparencia entre dos personas, o secretario junto con el tesorero venían y se encargaban de esta tarea. Gloria al Señor. Y el rey Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Con este dinero emplearon a los canteros, los que trabajaban la piedra, los carpinteros, los artífices que trabajaban el hierro, para restaurar la casa de Dios. Y esto debió de haber sido algo emocionante para la gente, porque no solamente iba a ser restaurada el edificio, sino también la adoración a Dios, que había sido arruinada por este tiempo que estuvo reinando Atalía la malvada. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. ¿Cuál era la antigua condición? Si regresamos de nuevo a la construcción que hizo Salomón, vemos toda la gloria, todo el oro, todo lo hermoso que ahí se puso, pues de nuevo regresó la gloria primera a la casa de Dios. Y cuando terminaron, trajeron al rey a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Había transparencia en lo que se hacía con el dinero. Cuando se trabaja, se refleja, gloria al Señor. Y al mirar la casa se miraba todo el esfuerzo que la gente había puesto, y los artesanos pues ahora lo podían mirar. Ahora restauraron todo ese daño que se le había hecho a la casa de Dios, grietas, portillos, fue la mala obra de Atalía. Pero dice aquí que mientras Joiada estaba vivo, todo esto marchaba conforme la voluntad de Dios, gloria al Señor. Y en la mañana y en la tarde se recogía el dinero, y volvieron a restaurar también la adoración continua en la mañana y en la tarde, los sacrificios de la mañana y los sacrificios de la tarde. La gente, ¿verdad?, no se había convertido de todo su corazón, pero aquí los vemos haciendo la obra de Dios. Aunque no podemos ver el corazón de la gente, porque vamos a mirar más adelante que en realidad no estaban entregados completamente a Dios. Sin embargo, aquí se mira el fervor, aunque sea de afuera, ¿verdad? El Señor dice en su palabra y reclama: de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. Joiada estaba empeñado en restaurar, en levantar no solamente el edificio, sino el corazón de la gente, traerlo a Dios. Y miraba el fervor, pero de cualquier manera el corazón de la gente ya estaba dañado, estaba lejos de las cosas de Dios. Mas Joiada envejeció
es algo que va a ocurrir a todos, y aquí le llegó el tiempo a Joiada y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Ahí era donde él merecía estar, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Podemos mirar que en todo sentido dio un buen testimonio, guardó su testimonio para con Dios, para con su familia y para con toda la nación. Y es un tremendo testimonio en estas poquitas palabras que leímos, que la palabra de Dios declara que Joiada había hecho bien en Israel para la nación y para Dios. Su casa, la nación y para Dios. Fue un hombre que supo llevar, ¿verdad?, su casa. Vamos a mirar a sus hijos en el siguiente capítulo profetizando y reprendiendo al rey. ¿Por qué? Porque tuvieron un padre que los guió en el camino de Dios, y aunque él dejó de ser, ¿verdad?, murió, de cualquier manera sus hijos seguían entregados a Dios de todo su corazón. Dice, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Evidentemente Joás era un hombre débil, o sea que él necesitaba que alguien le estuviera jalando el liste para hacer lo bueno. En su corazón no estaba hacer lo bueno. Mientras Joiada, su padrastro, su tío, su sacerdote, lo guió por el buen camino, él mantuvo un buen testimonio. Pero cuando murió, vinieron los príncipes a persuadirlo, a decirle, si tú quieres que nosotros te besemos el anillo, en pocas palabras, permítenos que volvamos a restituir la adoración pagana a la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad. Y en los rituales a esta diosa incluía el ritual que incluía sexo. Esto era atractivo a su carne, y ellos querían regresar a ese tiempo en el cual pues Atalía los metió en la adoración a estos dioses paganos. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. A la muerte de Joiada, el programa espiritual murió. En realidad la gente puede estar sirviendo, como dije, a Dios de apariencia. Eso era lo que yo les decía hace un momentito. Mientras el sacerdote les guiaba o ponía todo su esfuerzo por llevarlos por el buen camino, la gente estaba ahí en una adoración tal vez superficial al verdadero Dios. En cuanto murió Joiada, tanto los príncipes como el rey y la gente metieron de nuevo a la nación al paganismo y a la idolatría. Y a través de la historia hemos escuchado a la gente decir, yo soy cristiano, yo soy nacido de nuevo, pero después de un tiempo también los miramos regresar de nuevo a la adoración de sus dioses paganos. Y este es el caso de Judá. El corazón de los príncipes ya se había desviado a la idolatría una vez más. Estaban ahí solamente fingiendo que amaban a Dios, pero su corazón ya estaba en la idolatría. Y mientras Joiada vivía, se sometieron al programa de Joiada, pero al morir se volvieron de nuevo a Acera, la diosa de la fertilidad. Como dije, que incluía actos que le atraían a su carne, y muchas veces la gente, ¿verdad?, deja el cristianismo por irse tras el paganismo porque le es agradable a su carne. Dice el verso 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Zacarías en sí era muy conocido para Joás,
habían crecido juntos como hermanos. Recordemos que Joaida lo recogió desde los 2 años y lo tuvo viviendo en el templo y lo escondió y se creó junto con sus hijos. Ahora por esa confianza viene Zacarías, casi considerado como su hermano, y lo exhorta, le profetiza a causa de este mal. Han dejado al Dios vivo y se han vuelto tras los ídolos. Y conociéndolo como lo conocía, no lo respetó y invalidó, ¿verdad?, lo que él le habló. Dice, y puesto en pie Zacarías, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Zacarías les hace una pregunta. ¿Por qué tomaste este camino y creen que van a prosperar? ¿O por qué están quebrantando la ley de Dios y creen que les va a ir bien, que van a prosperar? Y así es para todos. No podemos caminar contrario a Dios y creer que nos va a ir bien. ¿Cómo podemos pensar que vamos a abandonar a Dios y que todo va a marchar súper bien en nuestra vida? De ninguna manera, es lo que está diciéndole él a su hermano, a su rey. ¿Cómo crees que vas a hacer mal y vas a recibir bien? La palabra de Dios, Jesús hablando, nos dice en Mateo capítulo 16, verso 26, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve que tú quieras empeñarte en seguir tu propio camino, que a fin de cuentas te va a llevar a camino de destrucción y de muerte, y vas a perder tu alma? Tal vez en este caminar va a haber un poco de asperidad, pero ¿de qué te sirve que estés en bienestar y que tengas todo lo necesario y que llegues a comprar aún la tierra? Hay hombres billonarios en esta tierra que pueden comprar a todo el planeta, pero ¿de qué les serviría que lo compraran? Cuando de todas maneras la palabra de Dios nos dice cielo y tierra pasarán, la tierra va a pasar, el cielo va a pasar. Pero lo importante y lo más valioso que Dios tiene en nosotros es nuestra alma, la cual nosotros podemos rendírsela al Señor y vivir para Él. Y todo aquel que rinda su vida al Señor, dice su palabra, que la ganará, pero todo aquel que trate de ganar su vida, la perderá, ¿verdad? Entonces aquí está este profeta haciéndole ver a este rey que si va en camino contrario a Dios, no piense que le va a ir bien. El seguir la corriente de este mundo no nos va a traer prosperidad espiritual. Entonces, ¿por qué hacerlo? Dice, porque por haber dejado a Jehová, Él también os dejará. Y este es el resultado. Dios a través de los profetas una y otra vez les dijo, el día que ustedes me dejen, pues yo también los dejaré. Y eso es así. Si nosotros abandonamos a Dios, Él nos va a abandonar también. Y si nosotros nos agarramos de su mano de poder, créanme, lo que dice su palabra, que nada nos arrancará de su mano. Dios es fiel y nosotros hagámosle la lucha, permanecer fiel al Dios verdadero. Verso 21 dice, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Conforme Zacarías profetizaba, Joás, quien comenzó una reforma espiritual, ahora está yendo contra él y lo está ordenando que lo maten a pedradas. Dice, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joaida, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Este verso habla del mal que hizo el rey, lo malagradecido que actuó para con
el hijo y los hijos, porque más adelante vamos a mirar que no solamente fue a Zacarías a quien apedrearon y mataron, sino al resto de los hijos de Joaida. Joaida, quien había hecho de este niño un rey. Primero le preservó la vida, lo guió por el buen camino, lo puso en el trono como un rey y ahora se voltea y mata a su descendencia, mata a sus hijos. Y de esa manera fue que correspondió tantos favores que le hizo matando a su hijo a pedradas, igual que si vamos al Nuevo Testamento, a Esteban, a quien apedrearon los líderes fariseos injustamente, y mientras lo apedreaban, él decía: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Y quién más que nuestro Señor Jesucristo, que también cuando lo clavaban en la cruz del Calvario, clamó a Dios y le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Este joven Zacarías también dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Y vamos a mirar que su sangre no quedó pisoteada en tierra. Dios va a hacerle justicia porque Dios es un Dios justo. Verso 23 dice: a la vuelta del año, no pasó mucho, al año que viene, a la vuelta del año, subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron el pueblo a todos los príncipes de él, y enviaron a todo el botín al rey a Damasco. Estos son los príncipes. Dese cuenta, un año después de que vinieron, un año antes vinieron a decirle a Joás: nosotros te serviremos y vamos a besar tu anillo siempre y cuando nos permitas regresarnos a la idolatría. Pues no pasó, no les duró el gusto ni un año, cuando el ejército de Asiria vino y se llevó primero a los príncipes, los mató a todos esos príncipes que idólatras y paganos y impíos, y los saquearon, se llevaron el botín, el dinero que agarraron de la ciudad, a Damasco. Dice: porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Miramos que eran pocos los de Asiria. Con un mejor ejército tenían los de Judá. Sin embargo, Dios usó a este ejército impío para ejecutar juicio contra Joás y contra los príncipes y contra la nación que se había volteado contra Dios. Podemos decir que siempre y cuando abandonamos a Dios, la nación se va a debilitar y va a ser presa del enemigo. Como hoy en día que nosotros decimos: Estados Unidos es una nación de Dios, es una nación que le sirve a Dios, pero hemos visto cómo la nación también se ha desviado a un programa liberal. Créame lo que si Dios escoge a Rusia o escoge a China para venir y traer juicio contra esta nación, también vamos a decir nosotros: ¿por qué Dios escoge a una nación pagana cuando nosotros somos cristianos para venir contra nosotros? Es lo mismo que está haciendo en este capítulo. El Señor está tomando una nación impía para ejecutar juicio con una nación que conocía a Dios, pero que había abandonado al verdadero Dios. Este es el mismo concepto. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joaida, el sacerdote. Y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Este es el segundo de los reyes que no alcanza un lugar entre los hombres ilustres. Lo enterraron en Jerusalén, pero no en la tumba de los reyes por su pecado. Los sirios, ¿verdad?, le perdonaron la vida a Joás, pero sus siervos, al ver la injusticia que hizo contra los hijos de Joaida,
esperaron que se durmiera y estando en la cama le asesinaron, dice el verso 26. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, amonitas, y Josabad, hijo de Simri, moabita. Ni siquiera eran judíos, pero sintieron celos al mirar la injusticia que habían hecho este hombre contra los hijos del sacerdote. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo. A fin de cuentas, su legado fue: restauró la casa de Dios y murió y fue sepultado, pero no en el sepulcro de los reyes. Y todo esto ocurrió por no haberse sometido al señorío de Dios y haber escuchado la petición de los príncipes impíos. Ahora, Joás pudo haber pasado como uno de los mejores reyes de la historia de las tribus de Judá o de las tribus del sur. Sin embargo, su desobediencia, su perversidad y la manera en que pagó a un hombre que supo llevarlo por el buen camino, terminó sin ningún legado. Simple y sencillamente pasó como cualquier otro rey pagano en la historia. Comenzó bien, porque leímos al principio que había hecho lo bueno ante los ojos de Dios, pero terminó mal y la gente ni siquiera lo honró como se merecía. Ahora quedó su hijo Amasías, y no se pierda, porque vamos a estar viendo el reinado de Amasías. Así es que oremos para ser despedidos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, agradecemos la historia, Señor mío, Dios mío, porque en cada una de tus historias hay enseñanza para cada uno de nosotros, precioso Dios. Primeramente, Señor amado, enséñanos a ser agradecidos con aquellos que algún día nos han tendido la mano, maravilloso Dios, y nos han ayudado de alguna manera. Por aquellos, Padre, que nos han abierto los ojos, Padre, aquellos que nos han ayudado a salir de las tinieblas y venir a tu luz admirable, Padre, a todo aquel que ha tomado el tiempo de orar por nosotros, Señor, para abrir nuestro entendimiento. Muchísimas gracias. Los bendecimos en esta hora, precioso Dios, y ayúdanos a ser diligentes, como dice tu palabra, que la cuidemos con temor y temblor, maravilloso Dios, porque cierta y verdaderamente miramos que Joás no cuidó esa salvación, Señor amado, que tú le habías otorgado. Padre, ayúdanos a caminar por el buen camino. Ponemos en tu mano esta semana que tenemos delante, Señor del cielo, que tu Santo Espíritu nos guíe por el buen camino, nos redarguye de lo malo, Padre, y nos lleve al perdón, maravilloso Dios, a venir a tus pies a pedir perdón. Mira a cada uno de tus hijos, Padre, el que esté enfermo, el que esté necesitado, el que esté ansioso, Señor del cielo, sánale para que te sirva, maravilloso Dios. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.